Voy ahora a revisión precisamente de esta discusión y discusiones, por así decirlo, en la Cámara de Diputados de cara a la reforma a la Guardia Nacional que se mantendrá adscrita a la Sedena, se queda en manos de la Sedena. ¿Qué va a significar esto? ¿Qué significa que esto sea el final de las corporaciones civiles en seguridad? Yo por eso le agradezco que esta tarde esté con nosotros Emilio Álvarez y Casa, ex senador de la República y un hombre que ha sido activista en esta materia, en este tema. Siempre un gusto recibirte, Emilio. Gracias por estar aquí. Jonathan, muy buenas tardes. Un gusto en saludarte y por tu conducto allá a San Luis, con mucho gusto. Gracias por estar con nosotros. A ver, Emilio, yo quisiera preguntarte primeramente, cuando escuchaste, me supongo, estas discusiones, y lo dejo entre comillas, de la 4T mencionando no se militariza la Guardia Nacional, se mantiene el carácter civil porque las órdenes la va a dar una ciudadana, la presidenta electa Claudia Sheinbaum. ¿Qué te dice todo esto? Mira, déjame decírtelo en dos ideas. La primera es que representa la derrota ética y moral de una izquierda que luchó durante décadas contra la militarización del país. Hoy no solo se tragan sus palabras, sino que de manera cínica y desvergonzada tienen los mismos argumentos contra los que se oponían. Y la segunda es que no puede ser más ridícula la explicación de que el mando no se militariza porque la comandante de las Fuerzas Supremas será una civil. Eso es tan absurdo como pensar que la presidencia es algo así como una especie de divina providencia que está en todas partes. Se lo dijimos a López Obrador y se toca decírselo a Sheinbaum. Ella no va a estar en los retenes. Ella no va a estar en los aeropuertos cuando llegas y te aborda un marino. Ella no va a estar en los lugares donde está la tropa desplegada y le dispara por error a un civil. Ella no va a estar en los lugares donde los militares indebidamente van a hacer cosas que no le corresponden. Es tan absurdo como pensar que ella va a poder controlar el despliegue de 130,000 personas. Ahora, déjame poner en el oído dos ideas a la gente allá en San Luis. Esta discusión es más amplia que el traspaso de la Guardia Nacional al Ejército. Modificaron, Jonathan, 12 artículos constitucionales. Entre ellos, uno de extraordinaria importancia, que es el artículo 129 de la Constitución. Ese artículo no se había modificado desde 1917. ¿Qué dice ese artículo? Lo que decía es que en tiempos de paz, las Fuerzas Armadas solo pueden hacer actividades aquellas vinculadas estrictamente con la disciplina militar. ¿Qué promovieron como cambio? Que las Fuerzas Armadas pueden hacer todas las labores contenidas en la Constitución y las leyes que de ella emanan. Jonathan, lo que quiere decir es que se pueden meter en todo, en cualquier cosa. Eso jamás ningún gobierno civil, ni del PRI ni del PAN, se había atrevido. Es decir, le abren la puerta de par en par, no solo para regularizar lo que indebidamente hizo López Obrador en materia de obra pública, empresas, telefonía, celulares, internet, espionaje, no, todo, Jonathan. Y lo segundo es que es una dosis mayor de una medicina que está enfermando al paciente. ¿Por qué te digo eso? Porque cuando tú ves los números de esta administración en materia de seguridad, no solo son tan malos como los anteriores, sino son peores. Y López Obrador va a terminar su gobierno con cerca de 200,000 homicidios y con más de 50,000 personas desaparecidas. Ningún gobierno tiene números tan patéticos en materia de seguridad. ¿Y qué es lo que hacen? En lugar de revisar, le dan más medicina al enfermo. Pues, ¿cómo creen que eso va a cambiar así, Jonathan? Yo a veces siempre me he preguntado que esta frase de cuando Andrés Manuel López Obrador decía como candidato, tiene que regresar el ejército a los cuarteles, y cuando se convierte en presidente electo, de ese camino hasta que llega al haberle colocado la banda presidencial, ahí aparecía la gran pregunta.
¿Qué rayos pasó o de qué se dio cuenta que era el tamaño del problema para haberlos decidido dejar en las calles? Hay una pregunta que uno se tiene que hacer. ¿Cuándo mintió? ¿Como candidato o como presidente? ¿O mintió en los dos momentos? No es que, y la gente debe tener claro, no es que se hable mal del ejército o la marina, son instituciones serias, respetadas y respetables. ¿Se cometen excesos? Sí, pero seguimos insistiendo que son por sus integrantes. Pero cuando hay políticas públicas, entonces ya no son los integrantes, sino las instituciones. Y están poniendo a las Fuerzas Armadas a hacer cosas que no le corresponden. Y entonces el tema es justo por qué López Obrador hace lo que criticó. El fenómeno del cambio de rol de las Fuerzas Armadas es una pregunta y una reflexión muy seria. Pongo un ejemplo. ¿Cuándo decidimos como país, que las Fuerzas Armadas tendrían que tener empresas? ¿Por qué las Fuerzas Armadas se quedan con las utilidades de esas empresas para su jubilación y no entran a la caja general como cualquier otro trabajador? ¿De dónde creen que portar uniforme es monopolio de amar a la patria? Un médico que trabajó 50 años, 40, 30, ¿no ama a la patria? Una maestra que se paró durante 30 años para dar clase en una primaria, ¿no ama a la patria? Esos estados de excepción no solo no son buenos, sino como hemos visto en nuestra historia y en América Latina, son muy peligrosos para la democracia y por eso es que genera tanta preocupación, mi estimado Jonathan. A ver, Emilio, yo recuerdo mucho esta parte, incluso que nos decían que el origen de la Guardia Nacional era que obligatoriamente, porque así se requería, estuviera un mando civil, que tuviera el carácter civil, pero hoy por hoy, ahora que a 11 días de que se vaya López Obrador, pues se está dejando una corporación que ya no es de carácter civil, que está vestida de verde olivo y que luego escuché que decían, no, es que no se está militarizando porque el mando va a ser civil. Yo voy a dar las órdenes, lo decía Claudia Sheinbaum. Por Dios, de verdad yo no sé qué es negar cuando ahorita estamos teniendo estados que están batallando en el tema de la seguridad y tienen la presencia del ejército ahí. Es que es justo eso. El fenómeno de decir que no se militariza porque la presidenta es civil es tan absurdo como decir que no son militares cuando tú ves que están camiones, estructuras, operaciones, soldados, mandos. Mira, ¿por qué el tema es delicado? En el último informe, la Guardia Nacional, que por supuesto nació como civil, a mí me tocó votar eso en el Senado, sí, presentó poco más de 2,000 detenciones en el año. Tienen 130,000 efectivos. 2,000 detenciones. Mira, el momento que más se hicieron fueron 3,000. Esto, o sea, ¿qué te quiero decir? 300 por mes, 10 diarias, 130,000 efectivos. No está funcionando ese modelo y lo que queríamos era fortalecer un modelo de seguridad donde la federación atienda a los delitos federales y los estados los suyos, porque cada quien tiene una responsabilidad, los municipios tienen que hacer su chamba, los estados la suya y la federación la suya. Lo que ha pasado es que han apostado por los militares estrangulando a las policías estatales y civiles. Necesitamos que haya policía fuerte en San Luis, como que haya policía fuerte en el país. Y lo que han hecho es estrangular los municipios y los estados para que haya más militares, pero los militares no están haciendo chamba ni la Guardia Nacional. Mira, le pido a la gente que me escucha, vean por favor lo que está pasando en Sinaloa. La batalla entre los mallitos y los chapitos son temas del orden federal, es delincuencia organizada con armamento exclusivo del Ejército y la Fuerza Aérea. Eso es un delito federal
¿Y qué nos dice el comandante de la zona? No, pues es que baje el conflicto no depende de nosotros, depende de que ellos lo dejen hacer. Están dejando sola a la población. Cuando el Estado se vio rebasado. Así es. Y eso no solo está pasando, por supuesto, Culiacán, ahorita es un extremo. Llevan más de 10 días en esa batalla que parece guerra civil. Pero ve lo que está pasando en Chiapas, Sí. Ve lo que está pasando en Guerrero, ve lo que está pasando en Michoacán, las denuncias que se han hecho en Matehuala de secuestro de migrantes y más, ahí mismo San Luis y muchos otros lugares de la República. La delincuencia está tomando control. Por eso, cuando discuten que si la Guardia Nacional se va a la Sedena y no se hacen cargo de lo que está pasando en el territorio, uno dice, ¿en qué país viven? Esa parte, Emilio, ¿para qué se quiere una Guardia Nacional que aún hoy por hoy no tiene firmados ni siquiera convenios con las policías estatales? Aquí, por ejemplo, te diríamos lo difícil que es que entre la Guardia Nacional a terrenos de la carretera 57, porque si bien te va, las ves en dos casetas, yo creo que la de Querétaro y la siguiente en el Estado de México. Pero no puede entrar, sí. No puede entrar la Guardia Civil del Estado porque no está el convenio firmado. 6 años después. Las carreteras son federales. Teníamos una policía federal de caminos, luego tuvimos una policía federal que cuidaba las carreteras. Ahora, cuando viajas, tus familiares te mandan mensajes de qué no hacer. No, mira, no pares, no cargues gasolina, ten cuidado. O sea, hoy la 57, que es una columna vertebral de esta república, está convertida en una amenaza en ciertos tramos. Y uno se pregunta, ¿dónde está la Guardia Nacional que proteja, que nos roben, que quiten a las familias las camionetas, que extorsionen a los migrantes, que hagan retenes de los criminales? Pues claro que si el Estado tiene una fuerza civil, pues que hagan un acuerdo para proteger a la gente. El problema tiene entonces dos rostros muy delicados. Primero, piden permiso para no hacer nada. Segundo, están teniendo un exceso de dinero y poder como nunca en la historia. En América Latina, después de los golpes, los militares se quedaron con parte de la renta nacional y se formó una élite empresarial militar. Eso en México no existía. Gracias a las políticas de este gobierno, este sexenio, ya existe eso. Ha sido peor. Fue el consentido, el constructor consentido. Pero constructor, pero distribuidor de medicamentos, pero distribuidor de internet, pero distribuidor de fertilizantes, de libros, de aeropuertos, de trenes. Vamos, es el gran ganón. Solo después de la Secretaría de Educación Pública, las entidades con más presupuesto de este país son las Fuerzas Armadas. Emilio, Y ve los resultados que tenemos, Jonathan. Sí. 200,000 homicidios. No, a ver, 99 asesinatos ayer. Pues 99. Sí. Y en un país en el que no tenemos guerra, yo lo decía hace rato, no tenemos una guerra civil declarada. No tenemos una guerra como tal. 99 muertos ayer. Pues esos son los números. Entonces uno dice, oye, ¿van a cambiar la medicina? No. No. Le suben la dosis. Híjole, Emilio, de verdad que me quedo yo perplejo. Yo jamás me imaginé que, mira, yo soy de la generación que vi muchas cosas terminar en los 2000. Tú sabes lo que significó ese año, el 2000. Sí. Y hoy, 24 años después, me toca ver cosas que jamás pensé que iban a regresar o que jamás iba a pensar que iba a ver en vivo y a todo color, Emilio. Como esta. Y lo increíble es que lo estamos viendo a las carreras y a la apresura, no por el país, sino por quedar bien con un gobernante que a veces, dice uno, esas ideas son más capricho que políticas. Es más, hasta para la propia Claudia Sheinbaum le va a dificultar todas las cosas que están haciendo a las malas y a las rápidas. Bueno, Emilio, te agradezco mucho, me alcanzó el corte, pero si me lo permites, sigamos al pendiente. Vienen los últimos 11 días de este sexenio y va a poder pasar de todo, y yo te pediría que podamos seguirlo analizando con el auditorio. Gracias. Cuenta con ello. Buena tarde, buen fin de semana. Que estés muy bien.
es Emilio Álvarez y Casa, ex senador de la República y un hombre que ha sido enfático, ha puesto siempre los puntos sobre las íes y ha dicho, esto no conviene en absoluto nada. Y no es así. Aguas con un país que quiera ver a sus policías de verde olivo. Aguas con un país que le quiere dejar absolutamente todo al ejército. Aguas con un país, con esto me despido, que diciendo que son del brazo del pueblo, siempre, y no sé por qué siempre esa maldita tentación de tomarse la fotografía del brazo fuerte del ejército, del grueso del ejército. No sé por qué siempre esa maldita tentación. Y mire que ahora está de moda esa palabrita, ¿no? Lo maldito, la maldita, todo aquello que fue maldito y que ahora parece que regresa espantosamente, y ya lo dije, en vivo y a todo color.